En este segundo vídeo vamos a aprender todas las funciones que tiene nuestro flash y cómo se configuran y para qué sirven. Vamos a comenzar viendo los distintos modos que tienen nuestros flashes. Prácticamente la mayoría de los flashes de hoy en día van a tener los siguientes modos de utilización. Van a tener un modo que va a ser el modo automático, que será el modo TTL. Ya si es Canon será el TTL, si es Nikon tendrá su nomenclatura, en Pentax también, ETTL, ATTL, dependiendo del modelo. Ese modo es totalmente automático y funciona de la siguiente forma. Nosotros colocamos nuestro flash sobre la cámara, utilizamos el modelo que solamos disparar, ya sea totalmente manual o con algún tipo de ayuda, con el modo AV o TV, prioridad a la apertura, prioridad al tiempo. Y en ese momento nosotros nuestra cámara detecta que hay un flash y nuestro flash lo configuramos en TTL. Vamos a configurarlo en TTL. Y en ese momento el flash va a realizar la siguiente función. Nosotros ajustamos los valores que nosotros necesitemos. Lo malo que tenemos es que el exposímetro no calcula la potencia del flash. Nosotros tenemos que ajustar nuestros valores de la cámara a los valores adecuados. Por ejemplo, si estamos dentro de un sitio cerrado y queremos iluminar muy bien una zona que está cercana, pero también queremos que aparezca un poquito del fondo, pues podemos configurar los valores de nuestra cámara con ese mínimo de iluminación que necesitamos para que esté iluminado los sitios donde el flash no va a llegar a iluminar. Pero donde queremos iluminar, el flash sí va a llegar. Entonces, estando en modo automático, con el TTL, el flash lo que realiza es una medición conforme va disparando. Nosotros disparamos y el flash emite luz. Y va a emitir la luz con una potencia suficiente, mientras el blanco que él encuentre, él va a medir la escena y buscará un blanco, o el tono más parecido al blanco. Y empezará a iluminar hasta que ese tono blanco se ponga blanco y él detectará de ese momento que ya al tener un blanco no hace falta que iluminemos más. Ese modo es un modo que funciona bastante bien, pero va a emitir una luz muy arbitraria. Habrá veces que funcione, pero si yo tengo un objeto blanco muy cercano, la potencia de luz será muy baja. Si el color blanco lo tengo muy lejano, esa potencia será bastante más alta, con lo cual puede que un objeto que tenga cercano, que sea oscuro, llegue a quemarlo. Entonces ahí vamos a tener distintos problemas con ese modo. La mayoría de las veces, cada vez detectan mejor las posiciones de los colores, también ya no solo el blanco, también meten en su algoritmo otros colores y funcionan cada vez un poquito mejor. Pero es verdad que no llega a acertar al 100% en todas las fotos. Y puede que, sobre todo, en fotografías donde hay blancos predominantes, hay objetos muy blancos, suele fallar. Vamos a tener bastantes problemas que no imitan la cantidad de luz suficiente. Ese modo TTL es muy socorrido, lo ponemos en nuestra cámara y no olvidamos que tenemos un flash. Él solo va a disparar. Muchas veces incluso podemos poner unos valores estándar, por ejemplo, si estamos en estudio, podemos poner unos valores de una apertura media, una apertura de un 8, podemos poner una ISO bajita, una ISO por ejemplo en 400 para que tampoco gastemos las pilas del flash demasiado. Y la velocidad, pondremos la velocidad de sincronización mínima que podamos utilizar. Ahora veremos qué es la velocidad de sincronización. Con eso y con el modo TTL podemos disparar, que él siempre va a disparar a una potencia adecuada. Y nos despreocupamos. Problema, que no estamos controlando la luz. La está controlando el flash. Otros modos que tenemos, podemos disparar en modo manual. En modo manual, nosotros vamos a decirle cómo queremos disparar el flash, qué potencia. Va a depender del flash el selector de potencias que vamos a tener. Los flashes modernos, casi todos los flashes veremos que van a tener una escala, una potencia desde la potencia máxima, que es el 1 partido 1, que significa máxima potencia, hasta el mínimo, que veremos que es 1 partido 128. Entre medio de ellos veremos que tenemos saltos enteros y saltos intermedios, con fracciones normalmente entre cada punto de potencia de tercios. De esa forma ajustaremos muy bien la potencia de luz que necesitemos. Disparar el flash en formato manual lo que nos asegura es que la potencia del flash va a ser la que nosotros queramos y no va a variar dependiendo de los objetos que tengamos. Pero vamos a tener que controlar muy bien esa potencia. Vamos a tener que tener un conocimiento muy bueno de nuestro flash, porque podemos tener distintos flashes con distintas potencias. Esas potencias, a la hora de comprar un flash, nos la da el número guía. Cuando nosotros compramos un flash, entre todas las características que podemos ver, una de ellas es el número guía. El número guía es la potencia
que emite ese flash, que se mide normalmente a qué distancia llega disparada a una potencia estándar. Casi todos los flashes se miden con la misma potencia. Con lo cual, si yo veo que el número guía es 58, significa que con la potencia estándar, con un zoom estándar, se llega hasta 58 metros. Es capaz de llegar el flash. Normalmente vamos a ver que vamos a poder llegar bastante más, configurándolo de otras formas. Veremos que hay flashes que van a tener un número de guía de 40, que significa que tiene bastante menos potencia, y flashes que van a tener un número de guía de 62, que significa que llega bastante más. Esa potencia nosotros la vamos a poder ajustar aquí de forma manual. Esa potencia no solo va a influir en la calidad de la luz, como hemos visto, también va a influir la distancia, con lo cual cuando nosotros disparemos con una potencia, si me alejo del objeto, tendré que aumentar la potencia, y si me acerco, tendré que bajar esa potencia para tener la misma intensidad de luz. Aparte de la potencia, en el modo manual también vamos a poder ajustar el zoom. El zoom es una variable muy importante e influye mucho en la potencia, en la distancia que va a alcanzar la luz. El zoom del flash lo que va a indicar es cómo se abre la potencia, cómo se va a abrir la luz. Si yo abro mucho, significa que la luz se expande, voy a tener todo bastante iluminado. Por ejemplo, eso normalmente se ajusta automáticamente. Si yo pongo el zoom al 70, el flash automáticamente, normalmente se va a poner a 70. Si yo pongo a 100, un tele, pongo a 100, pues se va a poner a 100. Si lo pongo a 24, él solo se ajusta para que abra 24. Lo que va a hacer es que el flash, la luz del flash se dirija a la zona donde yo quiera. Con eso consigo no perder luz y también al centrarla aumenta la potencia. Muchas veces nosotros tenemos un objeto muy lejano y no quiero que la luz ilumine los objetos que están más cerca. Entonces puedo forzarle a que el zoom se cierre mucho para que vaya muy directo a la zona que quiero iluminar, con lo cual voy a ganar también potencia de luz. Eso lo vamos a ver ahora con otra serie de ejemplos. En esta fotografía, por ejemplo, vamos a ver cómo se dispara esa fotografía con un zoom al 24. Y aquí ahora la podemos ver con un zoom al 100. Vemos cómo la intensidad de la luz cambia muchísimo en el borde de la fotografía. En la primera, a 24, se ve que está todo iluminado y con 100 vemos el punto de luz y la potencia que tenemos en ese punto. Eso es gracias al zoom. Por defecto normalmente estará siempre en automático, pero en el modo manual vamos a poder cambiarlo. Otra de las opciones que podemos configurar es la cortina. Vamos a tener dos opciones que podemos configurar, que es el cortina delantera o primera cortina, o cortina trasera o segunda cortina. Con estas opciones lo que vamos a elegir en nuestro flash es cuándo se dispara el flash. Si nada más empezar la foto o al finalizar la foto, porque la foto tiene una duración, tiene un tiempo de exposición. Pues si queremos que sea al principio o al final. Se ve muy claro cuando tenemos una fotografía de 2 segundos. Si tengo una fotografía de 2 segundos, el flash sale nada más disparar la foto y luego continúa 2 segundos disparándose. Si lo pongo en segunda cortina, está 2 segundos disparándose y justo antes de acabar dispara el flash. Este efecto de segunda cortina en fotografías normales no se va a apreciar, pero en fotografías con movimiento sí queda bastante claro el efecto que produce. Por ejemplo, si tenemos una pelota en movimiento, si disparo en primera cortina, veréis que el flash lo que hace es congelar la imagen y el resto del movimiento sale como una especie de estela. Si está en primera cortina, la pelota se congela antes de empezar a moverse, en el principio del movimiento, con lo cual veo la estela por delante del movimiento, porque la he congelado antes de empezar y a posteriori va quedándose la estela, con lo cual queda un efecto raro, parece que va hacia atrás. Para ese tipo de movimientos, que tengo fotografía en movimiento y quiero que se aprecie la estela del movimiento, tengo que ponerlo en segunda cortina. Con lo cual, el primer momento de la pelota que se estaba moviendo, veremos que está parado, que está como la estela que se va saliendo, y en el momento finalizar es cuando sale el flash y congela la pelota en ese momento. Aquí vamos a ver ese ejemplo. En estas imágenes podemos ver cómo se ve en el primer momento, primera cortina, la pelota congelada justo al principio y la estela por delante del movimiento. Y en esta segunda estamos viendo la estela y al final, porque salió el flash en segunda cortina, ya el objeto congelado. Para objetos de movimiento, una pelota, un coche, vamos a utilizar este modo siempre. Si no, el efecto de movimiento va a quedar muy raro. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar el flash es la velocidad. Todos los flashes van a tener
configurados con nuestra cámara, dependiendo también del modelo de la cámara, una velocidad máxima de disparo. ¿Qué significa eso? Lo que nos va a indicar esa velocidad mínima de disparo es la velocidad a la que es capaz de sincronizar nuestro flash con la cámara. Por ejemplo, en Nikon suele ser 1/200 y en Canon suele ser 1/160, 1/180, dependiendo del modelo. Eso es lo que nos va a indicar a qué velocidad es capaz de dispararse el flash con nuestra cámara. Si yo disparo a una velocidad más rápida que esa velocidad de sincronización, lo que va a pasar es que el flash no va a tener tiempo suficiente para iluminar la escena al completo. El flash no es un destello, en realidad es como una cortina de luz. Pues si yo disparo a una velocidad más alta que esa velocidad de sincronización, lo que vamos a ver es que parte de la escena va a estar iluminada y parte de nuestro encuadre va a estar sin luz, porque no le ha dado tiempo a sincronizarse, no le ha dado tiempo a iluminar toda la escena. Esa escena vamos a ver que no se ilumina por culpa de que hemos excedido la velocidad de sincronización. Si bajamos a una velocidad más baja, a la velocidad mínima, a 1/180, 1/200, dependiendo del modelo de cámara que tengamos, veremos que ya es capaz de iluminarla al completo. Hay modelos de flashes que tienen un modo que es un modo de sincronización a alta velocidad. Esos modos de sincronización a alta velocidad se puede llamar bien HSS en Canon o FP en Nikon y tenemos que activarlo o bien en el flash o en la cámara. Normalmente en Canon se activa automáticamente en el flash y ya en la cámara veremos que nos deja modificarlo y poner velocidades más rápidas, y en Nikon tenemos que activarlo en nuestro menú de pantalla de nuestra cámara. Veremos que no todas las cámaras van a ser capaces de sincronizar a alta velocidad. Puede que yo tenga un flash que sea capaz de disparar a alta velocidad, pero nuestra cámara no lo soporte. Y al revés, puede que tenga una cámara que soporte disparo a alta velocidad, pero el flash no tenga el modo de alta velocidad, con lo cual no podré utilizarlo. Tienen que ser compatibles los dos. En el momento en el que los dos son compatibles y los configuramos, tenemos que ver en la pantallita del flash que ya está activo el modo alta velocidad. Yo puedo disparar una fotografía a más de 1/180, 1/200, dependiendo de la cámara. Ventaja que tenemos es que puedo disparar una fotografía muy rápida, a 1/500, y el flash va a iluminarlo. Desventaja que tenemos es que la potencia a la que disparamos no equivale a la potencia a la que disparábamos con nuestro flash en baja velocidad. Al dispararse en alta velocidad lo que hace es una serie de destellos, y habrá veces en que veremos que esos destellos no igualan la potencia 32, pero sí veremos que da una potencia de luz suficiente. El problema vamos a tenerlo que la distancia no va a ser tan grande como la potencia que teníamos sin modo de velocidad, pero sí vamos a tener una potencia suficiente para iluminar ciertas cosas. Y por ejemplo, en el momento en que no tengamos suficiente luz y tengamos un objeto en movimiento y queramos congelarlo, vamos a ser capaces de utilizarlo de esta forma. Ese modo de disparo en HSS, en alta velocidad, en FP, veremos que va a ser una de las cosas que más nos va a hacer decidir entre un flash y otro. Yo os recomiendo que el flash, si no tenéis flash y queréis comprar uno, el modo de sincronización a alta velocidad sería uno de los factores a tener en cuenta. Que tenga el modo TTL en un primer momento es bastante cómodo, pero yo no lo utilizaría porque veremos que al final vamos a utilizar más el modo manual para controlar más la luz. El primera y segunda cortina lo vamos a tener casi siempre y el ajuste del zoom en los flashes nuevos lo tendremos casi siempre. Sí es verdad que si tenemos flashes antiguos no tendremos ni las opciones del zoom, la diferencia que tenemos de aquí, que teníamos de la potencia del 1 al 128, veremos que a lo mejor solamente tenemos hasta 16. Veremos que hay bastantes mejoras que han salido en los últimos años en los flashes. Y esas mejoras vamos a ser capaces durante este curso de aprovecharlas al máximo.